Hola a todos de nuevo, hoy continuaremos nuestra enseñanza y estaremos reflexionando Proverbios 7. Proverbios 7. Hijo mío, observa mis palabras y atesora mis mandamientos. Observa mis preceptos, y vivirás, guarda mi enseñanza como la pupila de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos sobre la tabla de tu corazón. Comentario: del 1 al 3 Dios nos está haciendo una promesa, y nos está diciendo que si cumplimos sus mandamientos viviremos. Alguno me podrá decir no todos cumplen, mas sin embargo están vivos. Pues bien, recordemos que en aquellos tiempos el que no cumplía los mandamientos y los preceptos de Dios, literalmente lo mataban a pedradas. Ahora bien, alguien dirá entonces, eso ya no aplica para nosotros, y yo les digo que sí, ya que Jesús dijo, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23 Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Juan 14:24 El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 3:16 Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Si se fijan, sigue siendo la misma promesa y las mismas condiciones. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama amiga a la inteligencia. Para preservarte de la mujer ajena, de la extraña que se vale de palabras seductoras. En el 4 y 5 Dios nos dice que para poder librarnos de caer en el pecado de fornicación y de adulterio, es necesario hacernos parientes de su palabra y de la inteligencia. De lo contrario seremos como el muchacho que va a describir a continuación, ingenuos e insensatos. ¿Y por qué digo fornicación y adulterio? Pues porque si ponemos atención nos daremos cuenta que describe a un joven ya una mujer casada, por lo tanto ella que está casada, está cayendo en el pecado de adulterio, y él estaría cayendo en el pecado de fornicación ya que él no está casado. Ahora pongamos en claro para quien aplica el pecado de adulterio, pues bien esto aplica para todos los que están casados o que alguna vez fueron casados por la iglesia. En cambio, fornicación aplica para todos los que tienen relaciones sexuales sin estar casados por la iglesia, católica obviamente. Recuerden una vez más lo que dijo Jesús. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mientras yo estaba a la ventana de mi casa, miré a través de mi reja. Y vi entre los incautos, divisé entre los adolescentes a un joven falto de juicio, que pasaba por la calle, junto a la esquina, y se dirigía hacia la casa de ella. En el crepúsculo, al caer el día, en medio de la noche y la oscuridad. De pronto, le sale al paso esa mujer, con aire de prostituta y el corazón lleno de astucia. Es bulliciosa, procaz, sus pies no paran en su casa. Unas veces en las calles, otras en las plazas, está al acecho en todas las esquinas. Ella lo agarra, lo cubre de besos, y le dice con todo descaro: tenía que ofrecer sacrificios de comunión, hoy mismo he cumplido mis votos. Por eso salí a tu encuentro, ansiosa por verte, y te encontré. He cubierto mi lecho con mantas de telas multicolores, de hilo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, con aloes y cinamomo. Ven. Embriaguémonos de amor hasta la mañana, entreguémonos a las delicias del placer. Proverbios 7:19 Porque mi marido no está en casa, ha emprendido un largo viaje. Se llevó la bolsa del dinero, no volverá hasta la luna llena. Así lo persuade con su gran desenvoltura, lo arrastra con sus labios seductores. Enseguida, él la sigue, como un buey que es llevado al matadero, como un ciervo que cae en el lazo. Hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como un pájaro que se precipita en la trampa, sin advertir que está en juego su vida. Ven y ahora,
Hijo mío, escúchame, y presta atención a las palabras de mi boca. Que tu corazón no se desvíe hacia sus caminos, que no se extravíe por sus senderos. Porque son muchas las víctimas que ella hizo caer, y eran fuertes todos los que ella mató. Su casa es el camino del abismo, que baja a las cámaras de la muerte. Y por último del 5 al 27, nos advierte nuevamente de las consecuencias de caer en esos pecados, más claro no puede hablarnos Dios. Por lo tanto, si no le hacemos caso y no guardamos sus mandamientos ni sus instrucciones, cuando nos vaya mal no le echemos la culpa a Dios, y peor aún no digamos que Dios es injusto.